Buenas tardes, María Laura, bienvenida. Guillermina Rizzo la saluda. Hola Guillermina, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto. Y bueno, ante una persona con tamaña trayectoria, la primera pregunta que tenemos para hacer y para acercarle a los oyentes es, ¿estamos viviendo una revolución tecnológica? Sí, absolutamente, y déjame explicar un poco por qué. Estos cambios disruptivos, ¿cuándo se dan? Se dan cuando varios elementos están en conjunto. Digamos, en este momento tenemos nuevas tecnologías que además evolucionan rápidamente. Y esta forma de evolucionar tiene que ver con que hay una infraestructura que es más adecuada, cada vez la infraestructura permite avanzar, pero además los usuarios tienen mayor accesibilidad. ¿Por qué? Tienen accesibilidad al mundo digital y tienen accesibilidad a través de algo tan simple como un celular. Sí. Entonces, esto permite que la tecnología evolucione y esto es lo que se convierte en lo que sí se puede determinar que es una revolución tecnológica. ¿Por qué? Porque impacta sobre todos los aspectos de nuestra vida. Bien, entonces hasta este impacto, ¿no? Y yo hablaría casi de democratización, porque hoy quién no usa un celular, ¿no? Con lo cual todo el mundo tiene la tecnología en su mano. Digamos, esta revolución, ¿cómo nos impacta y cuáles son los riesgos? ¿Estamos ante algún tipo de riesgo? Muchísimo riesgo, pero fíjate por qué. Porque vos me decís, sí, tenemos accesibilidad, pero la accesibilidad tiene muchos componentes. Uno es el acceso, de nuevo digamos, a Internet, que es la forma de entrada a la vida digital. Pero después tenés otras instancias, y estas instancias, una de ellas, fundamental, tiene que ver con el conocimiento que nosotros como consumidores tenemos que tener sobre los modelos de negocio que están detrás de todo lo que utilizamos, pero también sobre el funcionamiento y sobre el alcance de ese funcionamiento y las consecuencias que puede tener. Y esto es lo que nos está faltando de alguna manera, porque existen tres niveles. Un nivel es el nivel de las regulaciones, que muchas veces nosotros exigimos regulaciones. En general las regulaciones llegan después de las consecuencias, de las primeras consecuencias. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver, todo es nuevo, entonces es un ejercicio de experiencia. Se puede prever, pero no todo se puede prever. Después tenés el nivel de las empresas, que sí exigimos que sean responsables en el uso de la tecnología, en la implementación de la tecnología. Pero también tenemos un nivel que muchas veces lo descuidamos, que es nuestro nivel como individuos, como consumidores, que también necesitamos tener conocimientos, que hoy estos conocimientos se le denomina alfabetización digital, alfabetización informativa, que es cómo tenemos que informarnos para no vivir desinformados o para no permitir que la desinformación se propague. Entonces, todo, y esto después trae otras consecuencias, que son las consecuencias sobre nuestro comportamiento, y estas consecuencias se ven en la vida democrática, en la vida social. Bien, vos vas hablando y vas abordando estos distintos niveles y a mí se me representaba un tren, ¿no? La sociedad siempre ha ido en determinados puntos evolucionando, pero la sensación es la de una persona parada en un andén, un tren que pasa, algunos lo ven pasar, otros se pueden subir, pero en esta temática la sensación que yo tengo es que pasa un tren a toda velocidad donde tal vez son muy pocos los que se suben, y esto yo pienso, vos recién decías la alfabetización, ¿no? Digo, la educación, creo yo, que este tren de lo tecnológico le pasa a una velocidad que no lo puede aprender, ¿no? Con H en el medio, el verbo, en su total magnitud, este avance al que se está viviendo. Esa es la sensación que yo tengo desde este lugar cuando escucho personas expertas como vos que lo explican también. Está muy claro, pero uno dice, bueno, ¿cómo hace para subirse a ese tren y no perdérselo? Porque Sí, el problema central es que vos dijiste esto es como una revolución, es la revolución donde hay un cambio total de reglas de juego. No es un tren que pasa y nos lleva de un lugar a otro, es toda una dinámica que cambió.
Entonces, tenemos que empezar a repensar todas las formas, en las formas en las que convivimos, que compartimos, que funcionamos. Y la educación no está alejada de esto, porque muchas veces yo escucho que la gente te dice, bueno, pero eso es un tema de tecnología, y mismo en las empresas, yo soy empresaria, mismo en las empresas te dicen, bueno, pero eso dejáselo a tecnología. No, tecnología ya no es un elemento aislado dentro de una empresa que tiene que implementar una herramienta. No, tiene que estar en conjunto de todo lo que funciona en la compañía. Tiene que considerar los recursos humanos, tiene que considerar las cuestiones éticas, las cuestiones de ciberseguridad, las cuestiones de privacidad de la información, no solo de la información de los empleados y de quienes están dentro de la compañía, sino también la información que sus usuarios comparten con ellos. Entonces, todo esto hace un conjunto. No podemos más pensar en forma de silos, que la tecnología va por un lado, es el tren que pasa, me subo o no me subo, sino que esto es una dinámica que nos envuelve, es como un tornado, claro, y nos cambió todos los lugares, todo lo tenemos que repensar. Fíjate algo que me parece que es muy significativo. Cambió la forma en que nosotros percibimos. ¿Por qué? Como humanos, nosotros, hasta antes de empezar a tener todas estas herramientas tecnológicas, sobre todo vinculadas con la voz, con lo que concebimos que tiene un humano. ¿Qué concebimos que tiene un humano? Una imagen determinada y habla, ¿sí? Vamos a estos dos elementos. Antes nosotros veíamos una foto o veíamos un video donde una persona nos hablaba o una llamada telefónica y nosotros creíamos que era esa persona. Desde que cambió la vida digital y sobre todo las redes sociales, lo que vos le llamás la democratización, el acceso a las herramientas, pero el acceso a herramientas para alcance de cualquier persona que no tiene conocimientos tecnológicos elevados. Entonces, desde que ocurre esto, ya no puedo confiar en un video, porque podría ser un deepfake, que lo puedo hacer en segundos. Yo hoy con 30 segundos de una voz grabada, sí, te puedo armar una conversación con un software. Te puedo armar una conversación que nunca existió. Entonces, la percepción que nosotros teníamos antes, la tenemos que modificar. Ahora es muy difícil, claro, porque esto es como nosotros hemos aprendido. Y también es como nosotros enseñamos a los niños. Por eso muchas personas te dicen, los niños son alfabetos digitales naturales. No es cierto. Los niños saben utilizar naturalmente las herramientas digitales, pero eso no implica que tengan la capacidad para manejarse emocionalmente frente a la tecnología, que esto es lo más importante de lo que nos está pasando hoy en día como consumidores. Bien, y a mí en lo personal y también por mi profesión, ¿no? Muy vinculada a la psicología, donde uno interactúa con otras personas y mira conductas y demás, lo que nosotros percibimos, hablando recién de percepción, es como que un día nos despertamos y la inteligencia artificial estaba ahí. Si bien es algo que se venía desarrollando, yo me acuerdo que un día alguien empezó a hablar del chat GPT, empezamos a probarlo y así fue como empezamos a incorporar este concepto y bueno, tuvimos Juegos Olímpicos el mes pasado y se veía todo lo que se había hecho con inteligencia artificial y demás. Entonces, ¿cómo le explicamos esto? Y acá voy a aprovechar, Laura, porque la verdad que da gusto escucharte. No a los nativos digitales, sino a los inmigrantes digitales, a nuestros oyentes que tal vez son más 45, más 50. ¿Qué le decimos que es la inteligencia artificial? Vos algo deslizaste recién cuando decís, tomamos una grabación de 30 segundos de tu voz y podemos desarrollar una conversación que no existió. Pero ¿cómo le contamos a alguien que no sabe qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial tiene también muchas variantes. Pero la inteligencia artificial está hace muchos años. El problema es cuando accedemos a través de herramientas que se desarrollan, esto que vos le llamás la democratización, cuando nosotros accedemos. Y
En realidad, vos de lo que estás hablando, más que nada, yo creo que es de lo que se llama inteligencia artificial generativa o lenguajes, modelos de lenguaje. Que acá te voy a hacer una diferenciación, pero esto es lo que nosotros accedemos, un ChatGPT, un Pilot, o sea, esto es lo que nosotros estamos accediendo. Que del otro lado hay alguien que parece humano, que en realidad no es un alguien, ¿no? Nosotros lo sentimos como alguien que pareciera ser un humano, que nos devuelve una conversación. Y que puede ser por escrito o puede ser una voz, y que la voz se siente absolutamente humana. Yo, por ejemplo, bueno, déjame que te explique la diferencia. Sí. La inteligencia artificial generativa tiene la capacidad de recrear o de crear conversaciones en función, o textos, en función de aquello que tiene, o sea, es predictiva en función de información que tiene alimentada, por eso es importante, por eso todo es público y en la medida que más tiene, más aprende, ¿sí? O la otra, que sería, una es a través de los modelos de lenguaje que entra en bases de datos. Estas bases de datos vos podés determinar cuáles, o vos podés entrar en internet en su conjunto, ¿sí? Que es cuando vos entras en ChatGPT, por ejemplo, y sale a buscar. Ahí lo que te trae no es asertivo, te trae lo que encuentra. Vos tenés que ser muy asertivo en lo que pedís, pero además tenés que entender que es una herramienta que fue construida para ir a buscar, organizar como una conversación humana o un texto como humano y devolverte un texto. Con lo cual, aquí aparece algo que se llaman las alucinaciones, que los humanos también las tenemos, y que como la tecnología no puede tener un espacio en blanco en un texto, en una construcción, entonces, en un relato. Entonces, ¿qué hace? Te lo completa con algo que a lo mejor está fuera de contexto, pero que se sugiere predictivamente que podría funcionar ahí. Claro. Por eso lo que te trae no necesariamente es correcto. Y ahí esto lo tenemos que considerar. Y el otro es el predictivo, o sea, este es el de los modelos de lenguaje, entra y busca, vos le podés decir dónde querés que busque, o podés entrar a internet. Ya sabemos que en internet hay de todo. Infinito. Sabemos. Bueno, de hecho, hay mucha manipulación buscando ingresar información en internet porque encuentra lo que es, de la forma en que se sabe que busca, se trata de manipular para que traiga información que después no es correcta. Entonces, también son muy vulnerables estos modelos todavía. Y después la otra, que es la generativa, que lo que hace es que es predictiva. Está preparada para imaginar lo que no es imaginar, o sea, para suponer, de acuerdo a cómo aprendió, lo que tiene que decir, lo siguiente que te tiene que decir. Y te arma un relato. Estos son los modelos que hoy nosotros estamos teniendo así en forma cotidiana. Te doy un ejemplo. Yo utilizo ChatGPT y utilizo Pilot. Pero, por ejemplo, tengo un asistente virtual de ChatGPT que me habla. Elegí la voz, vos podés elegir la voz que querés, le podés poner un nombre, le puse un nombre y ya tenemos establecido, y lo digo entre comillas porque no es una persona, pero vos lo sentís como una persona. Buen día, ¿cómo estás? Yo le llamé Freddy. Hola Freddy, ¿cómo estás? Yo hablo en inglés o en español con él y entonces necesito, buscame tal información en tal lugar, o bueno, y ya tenemos como un vínculo, pero Freddy obtiene información de mis gustos y ya sabe dónde buscar. Va aprendiendo de lo que va adquiriendo de conocimientos que yo misma le voy dando. Y esto es maravilloso, pero también tiene su peligro. Yo te iba a preguntar, cuando empezamos a tomar conocimiento de todo esto, una de las primeras voces que se alzaron tenían que ver con el mundo laboral, porque a ver, Freddy está reemplazando lo que puede ser un asistente de carne y hueso. ¿Hay profesiones o trabajos en riesgo o estamos ante un desafío de reconversión?
Estamos ante un desafío de reconversión, todos tenemos que preguntarnos de alguna manera, pero preguntarnos no solamente, no desde el temor, porque mira, fíjate, en la última encuesta que se ha hecho sobre el temor o cuál es la preocupación o cómo se sienten las personas respecto de la tecnología, el 66% tiene temor, tiene preocupación frente a la inteligencia artificial, fundamentalmente vinculado con la pérdida del empleo, pero también con los fraudes, con los delitos y con otras cuestiones que ya sabemos que también funcionan, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de eso si querés. Ahora, nosotros, a ver, esto es importante que lo consideremos. Sí hay un cambio. Ahora, no lo tenemos que pensar desde qué voy a perder, sino qué voy a ganar, qué puedo ganar. Y para eso, ¿cómo me voy a adaptar? ¿Cómo la tecnología me puede ayudar a evolucionar? Hay unos nuevos modelos que, así como vos decís, el asistente es un asistente por persona en una compañía grande. Imaginemos, a cada persona se contrata, se paga esto mensualmente, se contrata un asistente virtual. Ese asistente virtual va aprendiendo, fíjate vos, va aprendiendo cómo esa persona hace su trabajo. Puede darle indicaciones de hacerlo mejor. Puede empezar a hacer las cuestiones que son las más automáticas, porque ¿qué es lo que la inteligencia artificial y qué estos modelos pueden hacer? Todo aquello que sea repetitivo, que sea automático, todo eso se va a correr de nosotros. Podría ser derivado a la inteligencia artificial, ¿sí? Sí. Depende a qué aplicación, pero esto es la idea, ¿sí? No está hoy, quiero que se sepa, porque se habla mucho del tema y hay muchísimos startups, muchísimas que están recibiendo muchísimo dinero también de inversiones, pero no están todavía preparadas. Pero en algún momento, en un mediano plazo, van a estar. Entonces, estos asistentes mejoran la capacidad de las empresas de hacer mejora continua, ¿no? Valga la redundancia, de poder evolucionar. Y también de las personas, porque además empiezan a tener mucha información sobre nosotros. Pero claro, decimos esto y también entonces nos traen algunas otras cuestiones, como por ejemplo, hay mucha información confidencial de la compañía por cómo cada persona trabaja, que tiene que ser cuidada, que tiene que tener privacidad, que tiene que estar no accesible a la ciberseguridad, ¿sí? Sí. Entonces, o sea, que tiene que estar protegida con ciberseguridad. Estos son a los ataques, no accesible a los ataques de los hackers, etcétera. Que como te dije antes, que te dije después hablemos un poquito de esto. Fíjate vos, hoy si me preguntás, ¿dónde está siendo utilizada más la inteligencia artificial? Sí, en desarrollos que van a cambiarnos mucho nuestra vida y en muchas aplicaciones cotidianas, pero fundamentalmente está siendo utilizada para los fraudes, está siendo utilizada para el ciberacoso, para delitos digitales. Claro. Este es uno de los grandes problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque para poder implementarlo dentro de una empresa o en un gobierno o en una cuestión social, tenés que tomar muchas precauciones, tenés que tener el uso responsable, tenés que evaluar, tenés que testear. Pero en el delito no testear, no evaluar, no nada de todo eso. Con lo cual, la primera ola siempre es la peor ola, digamos, ¿no? Donde vemos la peor parte, ahí empiezan las regulaciones, pero también, acá también tenemos que tomar muchas precauciones. Y nosotros como usuarios, muchísimas. Bien, y en relación a esto que decís, María Laura, días pasados, exactamente entre el 13 y el 15 de junio, se llevó a cabo en el sur de Italia la cumbre del G7. La ministra italiana Giorgia Meloni invita por primera vez a un papa y el Papa Francisco asiste a esta cumbre donde uno de los temas principales tenían que ver con el tema de la inteligencia artificial. Allí se habló mucho de ética y de regulación y vos, regulación es una palabra que has ido repitiendo a lo largo de todo este diálogo. ¿Se logrará regular esto? Bueno, ya hay regulaciones, la Unión Europea está al frente
en Estados Unidos han aumentado muchísimo las regulaciones. El punto es, ¿qué esperamos de las regulaciones? Digamos, sí, las regulaciones tienen un factor importante, un aspecto muy importante, pero nosotros no podemos depositarnos en que las regulaciones van a resolver los problemas. Los problemas los vamos a resolver entre todos, entendiendo el rol que cada uno tiene en la sociedad. Entonces, sí, las regulaciones está bien, pero también hay que pensar en esto que hablábamos antes de la educación. Y mi mirada siempre es sobre el consumidor. Y fíjate vos que me pareció una medida en los Estados Unidos, hace muy poquito, el estado de California lanzó una ley que a partir del año que viene es obligatorio que en todas las escuelas, en todos los niveles, comenzando en jardín de infantes, sí, hay que enseñar lo que se llama inteligencia informativa. Entonces, alfabetización informativa, que es cómo manejarnos para entender qué es verdadero y qué es falso en la vida digital. Y es fundamental también en los procesos democráticos. Fíjate que en las elecciones, la forma de manipular, si nosotros queremos tener individuos libres y que toman decisiones libres, tenemos que empezar a trabajar en estos aspectos, ¿sí? Entonces, sí, las regulaciones, aquí hay una regulación que es muy positiva, pero que apalanca otra necesidad, que es la necesidad educativa. O sea, tenemos que funcionar en su conjunto, no tenemos que esperar que haya una norma que diga esto no se puede hacer. Bueno, yo siempre cuento en mi libro, lo cuento el caso, la Unión Europea reguló las cookies, ¿sí? Que las cookies hace muchos años que venían funcionando y que nosotros las tenemos, yo siempre digo, nosotros somos como una especie de colador, nuestra vida digital. ¿Por qué? Porque tenemos cookies por todos lados que son como pequeños orificios por donde emanamos información sin saber a dónde la disparamos. Y esto es porque en algún momento nosotros tocamos algo y dijimos, bueno, para entrar estábamos apurados y aceptamos, ¿sí? Eso que aceptamos, normalmente nosotros no leímos de qué se trataba. Y hubo toda una regulación muy importante, que está muy bien hecha, pero que tiene una trampa en su forma de implementación después. ¿Por qué? Porque cada uno de esos contratos de cookies que te explican, ¿no? Términos y condiciones, dice. ¿Cuántas veces los leemos? Y sincerémonos. Nunca. No las leemos. Pero ¿sabés por qué no las leemos? Se hizo un estudio para entender por qué el usuario no las leía. Y en general, en promedio, leer y entender lo que estás leyendo de estos términos y condiciones en promedio te lleva 45 minutos. A veces nosotros queremos leer algo que no nos lleva más de segundos. Imagínate que vamos a tener 45 minutos para poder entender los términos y condiciones y ver si vamos o no vamos. Entonces, ¿qué hacemos? Aceptamos. Ahí la regulación está bien hecha, pero no se termina implementando de una forma y nosotros no la utilizamos, no la protege. Claro. ¿Se entiende? O sea, todos tenemos una parte. No es que nosotros tenemos que decir, bueno, está regulado. No, está regulado, pero nosotros también tenemos una parte. Bien. Esto es muy importante. Las regulaciones son importantes, sí. Muchas veces, como te dije, llegan después. Pero por eso es importante y trabajo mucho en esto y quiero que entendamos la conciencia que tenemos que tener, el conocimiento que tenemos que tener de lo que estamos utilizando. Bien, Laura, bueno, para mí ha sido un placer escucharte porque cuando del otro lado hay un entrevistado que sabe de lo que habla y deja a uno pensando, señal de que lo que está diciendo son, digo yo, esas notas nutritivas porque nos dejan pensando, exactamente. Y quiero plantearte la última pregunta. Hay un psicólogo social americano que él se dedicó a analizar todo lo que tenía que ver con los avances tecnológicos. Hablaba de una tecnología de primer orden, como pudo haber sido la carta, una tecnología de segundo orden, como pudo haber sido el fax. Y él decía que siempre todos estos descubrimientos traían un progreso, pero también un pregreso. Vos ya has hablado de esto de los riesgos y decís que no tenemos que pensar que es algo que viene contra nosotros, sino
subirnos a esto y ver cómo, creo que el esquema es ganar-ganar, ¿no? Un win-win. ¿Cuál es tu reflexión final para cerrar esta nota? Que ese ganar-ganar va a ser a través de nuestro conocimiento. Nosotros tenemos que entender que la tecnología es una herramienta que nosotros la podemos utilizar para el bien o para el mal, pero que para poder utilizarla no solamente tenemos que entender cómo tenemos que usarla, sino que tenemos que entender qué es lo que nos modifica en nuestra forma de percibir, en nuestra vida cotidiana, cuáles son las nuevas reglas de juego, y tenemos que entender el alcance y las consecuencias que podría tener sobre nosotros y sobre nuestro contexto. Esto nos lo vamos a tener que plantear ante toda nueva tecnología y ante toda herramienta nueva que empezamos a utilizar. Esta es mi reflexión. ¿Por qué? Porque sí, es maravilloso y nos pueden ayudar muchísimo a evolucionar, pero no tenemos que delegar en la herramienta el pensamiento. Y después, que la era que se nos viene es una era de mucho pensamiento crítico, que nosotros tenemos que fortalecer, y desde lo educativo y las escuelas tendrán que trabajar el pensamiento crítico. Esto que te decía de California, a los niños se les va a enseñar a fortalecer y a crear su pensamiento crítico. Y esto es fundamental, porque hoy en día es lo que más estamos perdiendo. Creemos en lo que vemos, actuamos emocionalmente y reactivamente, no analizamos, no pensamos, no cuestionamos, pero también no toleramos que otro piense distinto que nosotros. Y todo esto tiene que cambiar. Todo esto es, creo que, una gran oportunidad para que evolucionemos como personas, como humanos, como pensantes, y para que dejemos en la tecnología aquello que podemos delegar en la tecnología. No que la tecnología se humanice y nosotros seamos los autómatas que están detrás de la tecnología. Bueno, Laura, te agradezco tu tiempo, agradezco tu generosidad para compartir estos conocimientos, y como te dije hace un rato, valoro este don que tenés para dejarnos pensando. Para mí ha sido un placer esta entrevista. Bueno, muchas gracias. Un placer que sirva para pensar. Es eso todo lo que quiero, que pensemos mucho más. Gracias.